está conmigo, fundador y CEO de Ualá, Décimo Unicornio, formalmente hoy, a partir de hoy. A partir de hoy. Felicitaciones. Gracias. ¿Puedo empezar así? Gracias. ¿Me contás cómo es ser exitoso en un país que destruye riqueza, empleo, que no progresa hace un tiempo largo, que está estancado, que parece discutir siempre los mismos temas, esos que el mundo parcialmente ha resuelto aunque tenga otros? Bueno, la verdad es que la macro siempre nos da excusas, no solamente en Argentina, especialmente en el mundo de pandemia. La macro, si vos querés, te puede dar todas las excusas que quieras. Nosotros lo que vimos hace casi 4 años y trabajamos todos los días para conseguir es una América Latina con menos desigualdad financiera. Porque más allá de todo lo que han progresado muchos países de América Latina, nosotros hace 10 años que no crecemos en términos reales, pero medio continente siempre estuvo fuera del sistema financiero. Y con la tecnología lo que nosotros podemos hacer es darle acceso a toda esa gente. ¿Para qué? Para poder acceder a un mundo de pagos, a un mundo de ahorro, a un mundo de inversiones, Ualá, a un mundo de pagos. App. Sí, Ualá es una app que te permite centralizar tu vida financiera en un solo lugar. Lo haces desde un teléfono. Desde un teléfono, documento. 5 minutos, documento, tanto en Argentina como en México, te sumas en 5 minutos y te mandamos una tarjeta y después tenés acceso a un montón de cosas, desde Con inversión. validación Sí, obvio. de identidad. Sí, obvio. Normas de seguridad todas. Las mejores del mundo. Tenemos Legal. Sí, obviamente. Pagás Regulado por el impuestos. Banco Central. Obviamente, pagamos todos los impuestos acá y radicados acá. ¿Cuántos clientes tienen? Hoy tenemos 3.3 millones de clientes en Argentina, que quiere decir que el 10% del país tiene Ualá y el 25% de los jóvenes de 18 a 25. ¿Por qué? Porque el sistema financiero tradicional a los jóvenes les decía, no, volvé cuando tengas 30 años y ganes un poco más de guita. Entonces nosotros le damos una cuenta a todo el mundo y de ahí le damos servicios más baratos, más abiertos, más interoperables y radicalmente más accesibles e inclusivos. ¿Más baratos? No. Sí, mucho más baratos. ¿Por qué? Porque nosotros usamos la tecnología para bajar los costos del sistema. ¿Te acordás que cuando nosotros lanzábamos, la gente se reía y los líderes del sistema financiero iban y decían, no, Ualá va a durar poco? ¿Por qué? Porque no cobran apertura, mantenimiento, renovación. En Argentina se cobran para las cuentas todavía cargos de apertura, de mantenimiento, renovación. Cuando vos vas a Europa, las mismas instituciones no lo cobran. Pero acá sí te lo cobran. Entonces lo que nosotros decimos es usemos la tecnología para bajar los costos y darle acceso a toda esa gente que nunca tuvo acceso. Porque si no tenemos un país donde el 50% de la gente tenía excelentes servicios financieros y nosotros nos pasamos diciendo, ay, pero la promoción del descuento y la cuota sin interés y medio país afuera del sistema. Entonces después le pedimos a la gente que crea en la democracia, en el capitalismo, después no le damos una tarjeta para comprar algo, lo condenamos al efectivo. Y con el efectivo no se puede ahorrar, no se puede crecer, no se puede tomar un préstamo, no se puede crear una historia crediticia. Y si vos no tenés historia crediticia, no puedes progresar en la vida, porque si no nadie te va a dar una posibilidad de avanzar. Entonces eso te da Ualá y venimos expandiendo los servicios. Entonces, por ejemplo, ahora lanzamos una solución de comercios que está creciendo un montón para que el comerciante pueda tomar el cobro radicalmente más barato que todas las opciones que había. Ahí viene la discusión respecto a si la fintech es banco o no es banco, si tiene que estar regulado con las mismas características. Aquí sentado donde estás vos, estuvo Sergio Palazzo, titular de la bancaria, hace 15 días, viernes. Cuarto candidato a diputado nacional del Frente de Todos. Probablemente el sucesor de Héctor Daer al frente de la CGT, tipo con poder. Y una persona muy inteligente. Bueno, ya me diste la primera definición. Hablas con él, 1, 2. ¿Es un riesgo para ustedes que los consideren bancos, sí o no? ¿Es un problema eventualmente a futuro? A ver, te digo algo que vos ya sabés. Nosotros hace 6 meses compramos un banco. ¿El de Armequian? Sí, que está en proceso de supervisión del Banco Central. Entonces nosotros estamos esperando que el Banco Central nos dé el permiso, porque como es una entidad regulada, para poder integrarla nosotros tenemos que tener el permiso del Banco Central. Estamos esperando eso porque nosotros queremos tener un banco. Con ya 3,3 millones de clientes, el 10% del país, nosotros fuimos, compramos un banco y ya estamos a la espera de que tengamos el permiso regulatorio para hacernos cargo de la institución bancaria y, por supuesto... ¿Y qué va a ser distinto? Porque ese no es un banco original, ese es un banco digital, 100% digital, ¿o me equivoco? Sí, nosotros lo vamos a integrar a Ualá y eso nos va a permitir hacer cosas que hasta ahora la regulación no nos permite hacer. Por ejemplo, hacer pago de sueldos, que está reservado para bancos, hacer pago de beneficios sociales y pago de jubilaciones, que hoy por hoy vos no podés decir, yo quiero cobrar en Ualá o en Mercado Pago. Tenés que cobrar en un banco. Entonces, alguien que cobra la asignación universal por hijo, va a poder hasta hoy no lo puede hacer en Ualá. El día de mañana, pensionado, un jubilado, sí, etcétera, lo podría... Nosotros queremos hacer esas cuentas, queremos hacer millones de cuentas gratuitas para que la gente que tiene un sueldo o tiene una prestación o tiene una jubilación lo pueda cobrar completamente gratis en Ualá. Y eso va a implicar entonces que vos vas a tomar empleados que van a ser del gremio bancarios. Sí. Los que hoy no tenés. Sí, porque Willow ya tiene el gremio bancario. Ahí está, apareció el nombre de la empresa Sí. de Armequian. Vos le estás comprando una empresa, uno de los 5 empresarios más importantes de la Argentina, te das cuenta, ¿no?
Sí, es un gran honor. Yo tengo una amistad con Eduardo y es alguien a quien profundamente admiro y nos honra que él va a pasar a ser parte de Ualá y va a ser accionista de Ualá en el futuro. O sea, cuando nosotros le compremos el banco, efectivamente necesitamos el permiso del Banco Central. Cuando eso ocurra, él va a pasar a ser parte y socio de Ualá. ¿A qué edad fuiste a Harvard? A los 17 años. ¿Elegiste por algo en particular Harvard? Era un sueño que tenía y la verdad, siendo honesto, yo no lo podía pagar. Conseguí una beca, me fui de Argentina en el 2005, estudié allá del 2005 al 2009 y después hice mi posgrado allá, escribí un libro que no leyó nadie de historia, porque soy historiador. 2015. Sí, soy historiador. ¿Sobre Hitler? Sí, es verdad. Y sobre las finanzas del nazismo, la sombra de Hitler. Pero vinculado a las finanzas del nazismo. Sí, las finanzas de la Guerra Civil Española y del nazismo, que es un momento muy interesante porque después de la gran crisis financiera del 2008-2009, todo el mundo estaba pensando, ¿qué pasa cuando se acaba la globalización? Bueno, una vez antes se acabó la globalización, existía una globalización y la Segunda Guerra Mundial, antes de la Segunda Guerra Mundial, la gran crisis del 29 termina con la globalización y es en ese contexto que nacen los autoritarismos de Mussolini y Hitler y es muy interesante ver cómo se resolvían los temas económicos en ese contexto. Bueno, el libro era sobre eso. Tuve una parte académica, trabajé una década en los Estados Unidos y después volví a la Argentina para hacer Ualá, porque a mí siempre me molestó la idea de que en Argentina medio país estaba fuera del sistema, pero no es un problema solamente argentino, es un problema latinoamericano. Por eso ahora estamos creciendo un montón en México, ya tenemos más de 200.000 clientes en México, esto no lo dijimos antes porque no nos gusta decir lo que todavía no está, pero lanzamos hace 9 meses y cada día 2.000 a 3.000 mexicanos y mexicanas se suman, porque en México el 70% de la gente nunca tuvo acceso al sistema. Y ahí el presidente López Obrador siempre dice, es increíble que en México hacemos un país para 30% del país. ¿Estuviste con él? Sí, una vez. Y me parece que es una persona muy inteligente que sabe que México es un país complejo y que creo que la inclusión financiera es algo que no importa de qué lado de la grieta estés o de la ideología estés, la inclusión financiera es algo que deberíamos querer todos. ¿Vos crees que además debería ser materia dentro de la secundaria, por ejemplo? Para Sí, un chico de 13, 14, 15 años, administración financiera. Yo creo que si no entendés cómo funcionan las finanzas en el mundo moderno y especialmente los pagos digitales, ¿cómo te vas a integrar? Pues si alguien no tiene acceso a un método de pago digital, no puede suscribirse ni a La Nación, ni a Netflix, ni a Spotify, ni a Disney, estás afuera del sistema. Y si es así, lo estás condenando a la persona al efectivo, lo estás condenando a estar afuera. ¿Cuántas veces fracasaste antes del éxito? Muchas veces. Demasiadas para contar. No solo un libro de historia que leyeron pocos. No, bueno, pero creo que si no fracasaste nunca, no podés triunfar, porque no entendés lo que es trabajar para tener éxito. Y como dice un gran emprendedor argentino, Wences Casares, cuando vos emprendés, 9 de cada 10 días son malísimos. Entonces hoy podemos celebrar el éxito y te agradezco mucho la invitación, pero hoy es un día, pero hay 9 días de problemas, de cosas que no andan, de cosas que hay que arreglar. En Ualá tenemos la filosofía de que todo el mundo tiene que hacer atención al cliente, desde mí hasta todos. Entonces, yo estoy en redes y hay días que alguien me dice y me escribe, che, mira, esto falló, no anduvo esta transferencia, y uno se tiene que meter y arreglarlo. O sea, emprender es tener que conocer al fracaso todos los días. Porque si no, no podés hacer algo distinto, no podés hacer algo nuevo. Sos un tocado, sos un distinto, sos uno de los 10 unicornios, y eso es llegar a una especie de cima en la administración financiera, pero antes pasó no importa todo eso. De ser unicornio. Yo honestamente te digo, no cambia nada de una empresa de ayer a hoy. Porque lo importante es el equipo y la gente que sumamos. ¿Cuántos empleados tenés? 1000. Y vamos 1000 a familias duplicarlo. ¿Van a duplicarlo? Sí. ¿En la Argentina también? Sí, el 90% del equipo está en Argentina. O sea, nosotros operamos en Argentina y en México, pero el 90% del equipo está en Argentina. Tenemos gente en 14 provincias y en 35 ciudades, porque esto de la pandemia nos hizo cambiar el chip de cómo contratábamos. Y antes éramos 200 y te digo, el 90% está en Buenos Aires. Y ahora ya no importa el lugar porque la tecnología te hace empleable a cualquiera en cualquier rincón, siempre que tenga conectividad. Sí, por eso es necesaria la conectividad y pienso que todo el mundo en Argentina tiene que tener eso y además tenemos que educar muchísima más gente para poder programar, porque creo que el futuro del país y el futuro de nuestra región es exportar servicios como nuestros abuelos exportaban soja y todavía lo hacemos y nos va muy bien. Creo que exportar servicios digitales desde Argentina para el mundo es una gran oportunidad porque tenemos instituciones de excelencia educativa, creamos un montón de gran talento y lo podemos hacer acá, vivir acá y exportar afuera. Te escucho y es como motivador, ¿sabes? Esperanzador porque uno está hablando de todas cosas. En el medio tenemos la expectativa de si el presidente puede explicar la foto en medio de la pandemia. ¿Qué sentís cuando ves esa foto además? No puedo opinar de la foto. O sea, la verdad, yo estoy focalizado en mi ronda de inversión, cerró anoche.
y estoy focalizado en Ualá y en eso, no me voy a meter en la ¿No te política. gusta que en medio de las restricciones, la pandemia, comercios cerrados, los chicos sin estar en las escuelas, la actividad física sin poder ser desarrollada, en fase 1, con restaurantes, bares, todo cerrado, esto se haya producido cuando vos y yo no podíamos y cuando mi hija en simultáneo tenía que hacer el cumpleaños por Zoom, ¿no es cierto? O sea, es una situación muy difícil y sí te da un poco de bronca, pero no es para mí para ponerme a jugar y tampoco para comentar. Te saco esto, ¿cuánto Sí. es la edad promedio de los empleados? 28. 28. Sí. Es cierto que en la Argentina hay mucha oferta y poca demanda. Mejor dicho, hay mucha demanda y poca oferta de mano de obra calificada y que por eso los chicos muchas veces no terminan las carreras en materia informática porque ustedes los llevan antes, se los sacan a los 19, 20, 30, 22. Yo creo que el modelo educativo en general está cambiando y creo que nosotros estamos acostumbrados, y yo estoy acostumbrado a hacer una carrera de 5 años antes de empezar a trabajar. Y creo que en el mundo de la tecnología hay mucho más de educación constante y hay gente que es de los mejores desarrolladores que tenemos que solamente tiene de estudios formales 6 meses o un año. Nuestro CTO, que es el que maneja todo el equipo informático, es alguien que no hizo una educación formal tradicional como la que hice yo. Y sin embargo es mucho mejor que yo, de lo que yo podría hacer en lo que hace. Entonces creo que el paradigma educativo está cambiando de una manera que es muy positiva, pero el talento argentino, yo te digo, es excelente. El problema es que lo tenemos que aprovechar y tenemos que evitar que la gente se vaya. A mí lo que más me llenó de felicidad en la última semana, mucho más que lo que nos llamen unicornio, es que alguien del equipo me vino a decir, si no era por el trabajo en Ualá, yo me iba del país e iba a laburar a otro lado. Entonces poder ver que tenemos una empresa que crea trabajo, que se duplica, que crea oportunidades y además está haciendo algo que con transparencia, como es la inclusión financiera, a mí me llena de orgullo porque quiere decir que hay un montón de gente que está trabajando acá, creando valor acá y exportando desde acá en vez de irse. Que es un signo de nuestro tiempo igualmente, ¿no? Que los jóvenes piensen más en una vida en el exterior, a diferencia de lo que pasaba, yo tengo 10 años más que vos, cuando uno estaba en la adolescencia, no tenía esa mirada, ni remotamente, uno no imaginaba una vida fuera de la Argentina. Hoy Sí. nuestros hijos tienden a pensar más eso. Sí, a mí eso me duele. Yo me fui por mucho tiempo, volví, siempre quise volver y la verdad que me llena de orgullo estar acá. Vivo acá, hago mi vida acá y ¿Y no mis te padres cansan están las acá. discusiones recurrentes que tenemos sobre Sí, la absolutamente. inflación? Obviamente, a todo el mundo. O sea, todos necesitamos un crecimiento mayor, porque una inflación menor, porque la inflación es un mal que es regresivo, le daña más al que menos tiene. Entonces, Muchos de los que vos incluís, por otra sí, parte. absolutamente. Entonces, nosotros, por ejemplo, nuestro aparato de inversiones, nosotros tenemos inversiones en Ualá, 35% de todas las cuentas comitentes de inversión en pesos en la Argentina están en Ualá, que te ayuda a salvarte de la inflación sin tener que recurrir al dólar. Entonces, nosotros creamos producto para eso, para ayudar eso, pero al mismo tiempo te digo que obviamente hay un montón de excusas en la macroeconomía, pero creo que entre todos tenemos que hacer un país donde haya crecimiento acá, haya oportunidades acá, haya crecimiento acá, porque el talento lo tenemos. ¿Y la ves a la dirigencia política inmiscuida de eso? ¿O muy perturbada por la quinta personal, por la cuota parte de poder individual, etcétera? Yo creo que hay que salir de esa disputa, de la coyuntura. Por eso prefiero no comentar sobre fotos específicas y pensar más en cuál es el marco regulatorio que nosotros necesitamos para crear trabajo Bueno, acá, ¿hoy tenés un exportar marco acá. regulatorio adecuado? No, creo que no, creo que puede ser mucho mejor. ¿Qué hay que Y creo cambiar hoy? Yo creo que tenemos que tener una economía mucho más focalizada en la exportación y en entender que la economía del conocimiento es la economía del futuro, porque estamos viviendo una revolución industrial distinta, donde al fin y al cabo no estamos produciendo cosas físicas, sino que estamos produciendo cosas digitales. Y son esas cosas digitales que son el futuro de la economía. Si vos pensás cuánto gastabas hace 10 años en suscripciones digitales y cuánto gastás ahora, yo te garantizo que hoy solamente va a crecer la cantidad de comercio que se hace online digitalmente. Entonces el país no puede depender de cosas físicas que se transen físicamente, sino que tenemos que planear una economía donde necesitamos el conocimiento acá para producir acá, pero exportar ese conocimiento afuera. Por eso admiro empresas como Mercado Libre o Globant que desde acá nacieron acá y exportan a todo el mundo. ¿Dónde pasa eso? Porque el futuro ya llegó a algunos lugares. ¿Dónde son? ¿Cuál es tu modelo? Si vos tuvieras que ver, pensar, mucho dirigente por ahí nos está escuchando, nos está observando, intendentes, gobernadores, no digo el presidente que está en sus problemas, pero ¿qué le dirías? Bueno, nosotros, para todo lo que es, o sea, la tecnología va pasando por distintas áreas. O sea, hace 10 años revolucionó los medios de comunicación. Hoy está revolucionando las finanzas. El día de mañana va a revolucionar lo que es salud y educación. Nosotros queremos ser un lugar donde eso se cree. Nosotros tenemos que ver lo que está pasando en el Reino Unido,
donde ahora hay una revolución de servicios digitales financieros. También lo que está pasando en España, donde se está creando un montón de nuevas empresas y sin ir más allá. O sea, en términos de fintech, Brasil es un lugar donde hay una cantidad de inversión extranjera que va a buscar el capital brasilero y el talento brasilero, porque además tienen un mercado muy grande. Y yo lo que me encantaría poder ver y llegar a ver es un Mercosur muchísimo más profundo, donde nosotros podamos hacer producto acá y exportarlo mucho más fácil al resto del Mercosur. Porque tenemos que competir con la Unión Europea, que son 27 mercados juntos, con los Estados Unidos, que tienen el NAFTA, que son 3 países juntos con 500 millones de personas, y nosotros estamos todos aislados. Cuando nosotros queríamos salir en México, tuvimos que pasar 2 años buscando pasar las regulaciones en México para poder salir en México. Lo que yo digo es que si nosotros tenemos un mercado más grande, con un Mercosur más profundo, podemos crear servicios en Argentina y venderlos en Brasil, venderlos en Uruguay, venderlos en Chile, de una manera mucho más fácil. Yo, si quiero salir en Chile, tengo que pasarme 2 años hablando con el regulador chileno. ¿Eso es lo que te frena hoy? A nosotros, para la expansión internacional, nos frena un montón, porque lanzar un país para algo ultra regulado como es lo financiero, tenemos que pasar muchísimo tiempo. Entonces, el mercado argentino son solamente 45 millones de personas. Si nosotros pudiéramos llegar a todo el mercado del Mercosur, sería muchísimo más grande. Si estuvieras en España, vos podrías llegar rápidamente a cualquier país de Europa. Claro, porque en España hay una unión bancaria europea. Entonces, vos creas un producto en España y lo vendés en Lituania y en Italia. Pero eso tiene un denominador común, que es un banco europeo. Sí. ¿Acá habría que crear un banco del Mercosur o es equidistante o indistinto de ese banco? Yo empezaría con un mercado común, de verdad, profundo. Donde que no tenemos. Que no tenemos, porque nosotros solamente tenemos un arancel externo común que ni siquiera es tan común. Y ahora nos estamos peleando a ver si se termina. O sea, nosotros lo que necesitaremos es ir al camino de más integración, no menos. Más trabajo en común, no menos, para hacer un mercado más grande, no menos. Así, no solamente los que hacen economía del conocimiento, yo quiero que los industriales argentinos puedan competir más abiertamente con los brasileros. Yo quiero que los que hacen autopartes argentinas puedan competir mejor con los chilenos. Yo quiero que el que hace exportación, o sea, me mata cuando veo evidencia clara de que gente se roba grano de la Argentina para exportarlo de Paraguay. Eso es atentar contra nuestro propio desarrollo. Entonces lo que nosotros tenemos que lograr es un mercado más grande, porque nuestro mercado, mal o bien, somos un país del G20 que está buenísimo, pero no tenemos un mercado como tienen hoy los españoles, que hacen un vino en España y lo venden en Alemania, porque el vino alemán es bastante malo. Entonces lo que nosotros podemos hacer con nuestro vino es poder venderlo mucho más fácil en un montón de otros mercados, y para eso necesitamos muchísima más Mercosur y no menos. Y me encantaría un Mercosur más grande, ¿no? Somos pocos miembros. O sea, me encantaría que países como Bolivia y Chile se integraran de verdad. Y no Colombia. Absolutamente. Hoy Colombia hoy tiene una economía repujante, y Perú, más allá de los problemas políticos, hace 15 años que no deja de crecer. 15 años. Perú logró bajar la inflación radicalmente, y eso hace que la clase media peruana crezca todos los años. Y tenga acceso a bienes y servicios que antes no podía acceder. Exactamente. Y un mecanismo de ascenso social que antes estaba estructurado. La movilidad social es clave para las democracias y para las repúblicas. Lo decía Ben Franklin, uno de los padres fundadores de los Estados Unidos. Si nosotros creamos una élite o una oligarquía que nunca se mueva, no es una república. Porque hay algunos que tienen siempre y otros que pierden siempre. Eso es status quo. Sí, en términos políticos. Ese status quo, hay que romperlo, hay que tener osadía. No, hay que tener movilidad social y poder educar a los que no tienen acceso y darle oportunidad a los que no tienen acceso. Por eso, volviendo a lo que hacemos en Ualá, nosotros no queremos un país donde la mitad del país tenga acceso a los servicios financieros y pueda comprar en cuotas, y la mitad del país no. Porque ¿sabes qué? El que no puede comprar en cuotas va a decir, ¿pero por qué yo sí siempre y yo no? Y eso no es un país justo. Te miro, te observo, te escucho. ¿Por qué faltás en el debate público? Bienvenido primero, enhorabuena. Tenés que estar más. Yo estoy en el debate público, soy bastante... mi equipo me dice que soy demasiado vocal en las redes. Nosotros tenemos un montón de batallas públicas y luchamos todos los días por un sistema financiero más justo. Creo que esta es una batalla central. La falta de inclusión financiera en este país es una de las deudas de nuestra democracia, y creo que es una buena batalla. Cuando mirás a la Argentina en perspectiva, del que se fue y el que volvió, y tenés el mundo que vos tenés, ya diste muchas pinceladas, ¿por dónde empieza esa modificación sustancial que Argentina tiene inexorablemente que hacer para, modificando prácticas, no con las mismas, sino con otras, procurar resolver los nuevos y al mismo tiempo los viejos dilemas que Argentina no puede resolver, y desafíos, que son los de este tiempo, no los de otro? ¿Por dónde empezarías? Yo creo que lo primero es, soy historiador, así que te voy a dar una respuesta histórica.
tenemos que entender que venimos de un proceso de no solamente 10 años, sino de 100 años de desdesarrollo. Y es muy difícil, hay pocas historias de esta en la economía mundial, de países que han tenido una baja sustancial y mantenida en décadas de la calidad de vida. Entonces creo que crea problemas profundos sociales cuando vos pensás que tus hijos y tus hijas no van a tener las mismas posibilidades que vos. Entonces creo que primero tenemos que entender eso. Segundo, tenemos que prepararnos más para un mundo más integrado. Porque creo que la Argentina, y esto de nuevo sigue siendo una respuesta demasiado histórica, quizá para tu gusto, pero nosotros tomamos una decisión hace un siglo que fue apostar por un modelo inglés en un mundo donde los Estados Unidos surgían como potencia. Y apostamos mal, porque nos integramos al modelo inglés cuando el modelo americano era el que iba a triunfar. Entonces creo que ahora tenemos que entender que la globalización no se va a ir a ningún lado. Y tenemos que entender que en un mundo donde existe el mercado chino, donde nosotros tenemos el orgullo de tener inversores chinos, y el mercado americano, tenemos el orgullo de tener inversores americanos, y la Unión Europea están creando aglomeraciones de gente cada vez más grande, nosotros no podemos ser un país mediano con poco desarrollo aislado del mundo. Porque eso no nos va a llevar a hacer que nuestros hijos tengan más oportunidades. ¿Y así entonces a la Argentina? Hay que... Nosotros somos de mediano desarrollo. Bueno, somos un país mediano porque tenemos 45 millones de personas. Somos un país en desdesarrollo porque nuestro PBI por cápita no viene creciendo en los últimos 30 años. No, de hecho hoy es igual al de 1974. Exactamente, entonces eso no está debatible. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es cómo crear productos, servicios acá para poder exportar más y de esa manera poder desarrollar mejor el país, porque solamente el consumo interno no nos va a salvar porque tenemos un mercado demasiado chico para eso. Entonces Estados Unidos puede decir, como decía en la época de Alexander Hamilton, podemos crecer solamente con el desarrollo interno. Pero nosotros en un mundo globalizado no tenemos ese beneficio. Lo que sí tenemos nuestro de Aldo Ferrer, digamos, no. Bueno, pero eso ya pasó, ¿no? Está prohibido. No va a volver. No va a volver porque además el capital que teníamos en ese momento era mayor. Y el poder adquisitivo que teníamos en ese momento era mayor. Entonces, por eso yo te decía que creo que el Mercosur es una de las oportunidades que nosotros tenemos. Latinoamérica es fuente, como decía García Márquez, la respuesta de América Latina es la vida. Nosotros en América Latina tenemos juventud y tenemos vida. Muchos continentes en el mundo se están quedando sin gente para trabajar. Nosotros tenemos mano de obra, tenemos talento y en el caso argentino tenemos algunos de los mejores talentos del mundo. Es por eso que tenemos líderes en empresas como JP Morgan o tenemos ejemplos como Mercado Libre o Globant que triunfan en el mundo. Entonces tenemos que usar eso para poder exportar más y de ahí tener más riqueza interna. Eso significa que necesitamos buscar mercados más grandes, buscar más integración y buscar apertura para crear productos para todos y no solamente para algunos. Lo que terminó fue la ronda de inversores privados más grandes que la Argentina ya ha tenido. Sí, porque históricamente... ¿Cuánta plata juntaste? Estamos anunciando 350 millones de dólares nuevos de inversión de Tencent, SoftBank, Goldman Sachs, Soros y varios inversores más. Soros es alguien que te acompañó mucho, ¿verdad? Sí, fue mi jefe, fue un mentor, es un mentor y es alguien de los primeros que apostó en la empresa y apostó por crear inclusión financiera en la Argentina. O sea, a mí me llena de orgullo poder sentarme acá y decirte que nosotros traemos capitales no financieros, reales, para invertir y hacer laburo acá, para crear producto acá, pero también en México. O sea, para salir de Argentina también, para poder exportar desde acá. Pero tener el equipo acá y el centro de desarrollo acá nos da una pauta de cómo se puede crear producto acá para vender afuera. Y no somos la única empresa que lo está haciendo. O sea, hay un montón de empresas que lo están haciendo. Lo último, Pierpaolo, yo te agradezco mucho. Primero, es un placer. Porque hayas venido acá, porque hayas tenido esta delicadeza y diferencia para con nosotros en este día tan particular, donde vos vas a caminar a la tapa de los diarios de mañana. Yo te veo. Gracias por eso. Lo último es, a mí me impactó cuando ayer habló uno de los empresarios históricos de la Argentina, Eduardo Constantini, y dijo, ¿cómo ve a la Argentina? Le preguntaba. Entonces dice, la veo mal, como siempre, pero peor. ¿Hay algo de eso? Primero, a Eduardo yo lo aprecio y es un amigo, estamos en un consejo juntos. Me parece una de las mentes más brillantes del empresariado argentino. Yo creo que hay dos maneras de verlo. Podés ver que estamos mal y objetivamente estamos mal. La pandemia hizo que la economía argentina se contrayera más que la mayoría de las otras economías en el mundo y nuestro rebote todavía está acelerando, pero todavía no volvimos a donde empezamos. Los motores de la economía no están encendidos, digamos. Todavía no. Lo necesitamos.
Porque si no, sin crecimiento, creo que los debates internos se hacen cada vez peores. Si un país no crece, las divisiones internas se hacen mucho más dolorosas. Y eso está probado en la historia. Los grandes conflictos sociales internos de los países siempre se hacen peores cuando falta crecimiento. Entonces, yo lo elijo ver de otra manera. La realidad es negativa, sí. Sin embargo, creo que si lo pensamos hacia adelante, hacia el siglo que todavía está empezando, la Argentina está muy bien posicionada. ¿Por qué? Porque no tenemos conflictos étnicos, no tenemos conflictos raciales, no tenemos conflictos bélicos de ningún tipo. Mirá lo que está pasando en Afganistán, donde no lo hablamos en Argentina, pero los Estados Unidos están abandonando a un país después de 20 años y va a ser un país en desastre y en guerra civil en una semana. Y hoy lo hablaba con un amigo en Inglaterra y eso es lo que les preocupa a ellos. O sea, un país que se va a autodestruir. Nosotros no tenemos ninguno de esos problemas. Lo que tenemos es un problema de estabilidad macroeconómica que tenemos que resolver y tenemos que plantear un país donde tengamos una sustentabilidad para poder planear a largo plazo y crear producto acá y exportar. Porque tenemos un lugar y además tenemos, y vuelvo a ese tema, juventud, que no todo el mundo tiene. Y en un continente donde históricamente la Argentina ha tenido un rol de liderazgo y donde todavía lo podemos tener porque tenemos el talento para tenerlo. Un placer. Gracias. Un placer. Felicitaciones. No, muchas gracias. Éxitos. Un placer estar acá. Pausa.